porque está el examen recuperatorio para los que tuvieron ausente o les fue mal en el primer examen. Pero el día 2, que sería el siguiente viernes, vamos a tratar de tener así una clase de ejercicios para que, bueno, si bien digo, una clase con los temas que correspondan y agregar prácticos para que no les queden dudas sobre los ejercicios de exportación más que nada. Recordar también que en octubre va a haber una jornada, una semana de exámenes finales y es la semana que va entre el 13 y el 16 de octubre. Ahí no vamos a tener clase porque, bueno, ya está establecido por la universidad y tuvimos que modificar otra vez el cronograma, así que esa semana igual lo vamos a ir avisando con tiempo para que recuerden, pero bueno, no vamos a tener una clase. Pero el día 2, que será el viernes próximo después del recuperatorio, vamos a tratar de resolver algunos ejercicios más de esa guía de ejercicios prácticos de exportación para que puedan despejar las dudas correspondientes a este proceso de costo y precio de exportación. Bueno, muchas gracias. No, de nada. Y, Sí, vi tu y lo mail, pero no. último, Sí, dale. no pasa nada. Lo último, después podrán también subir las clases grabadas, y ahí no molesto más. Sí, eso también, mira, los dos equipos, los dos grupos, me comentan lo mismo, porque los chicos del turno anterior me comentaban recién lo mismo. Y lo que les decía es que, bueno, que nosotros cada vez que terminamos la clase los viernes, enviamos la grabación para que la suban. Seguramente están con algún inconveniente en el procesado para subirlas al canal, pero se los voy a recordar a quien es el encargado de eso, para que los tenga. Pero las clases las tienen, nosotros terminamos y se las enviamos siempre, así que calculo que algún inconveniente habrán tenido, por eso no las subieron hasta ahora. Pero bueno, quédense tranquilos que le voy a decir, yo me lo anoté también en el curso anterior para que puedan tenerlo esto disponible, ¿sí? Dale, muchas gracias, profe. Entonces, nos vamos a volver sobre lo que habíamos empezado, ¿sí? de este módulo 6, que empezamos la clase anterior y que nos va a tener sobre principales temas como son cooperación, integración y balanza de pago y algún desarrollo de algún proceso específico con alguna línea de tiempo y alguna relación entre esos procesos. Habíamos empezado a hablar de esto o recordar un poco el concepto de proteccionismo y el librecambismo que fuimos desarrollando al principio de nuestra cursada, de nuestro año, y llegamos a lo que es la década de 1940, finalización de las guerras mundiales, y en este periodo de reconstrucción, sobre todo de algunos estados, de algunos países, esa reconstrucción necesaria, no solamente a nivel estructural e infraestructura, sino también económica. Siempre estamos recordando que luego de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, que queda como uno de los favorecidos, tiene en su poder mucha producción, tiene un stock o un inventario alto de distintos bienes, pero no tiene la otra parte, no tiene compradores. Entonces surge la idea de crear algunos organismos, estos organismos de cooperación internacional, principalmente encargados de flexibilizar lo que es las relaciones económicas internacionales, de alguna manera incrementar el flujo, ¿sí? de esas transacciones y también, como nosotros solemos decir, colaborar para que estos procesos de alguna manera puedan realizarse, puedan llevarse a cabo
de la mejor forma, y lo que empiezan a hacer es idear, ¿sí?, la creación, darle origen a estos organismos o instituciones internacionales que de alguna manera buscan eliminar o erradicar las trabas del comercio, y haciendo así las operaciones internacionales de alguna manera más flexibles, en búsqueda del desarrollo de los países en este momento devastados de Europa. Entonces, esa primera idea era la creación de 3 organismos: el FMI, el BIRF, como bien vimos la semana pasada, y la OIC, la Organización Internacional de Comercio. Después, lo que finalmente se termina, ¿sí?, concretando es la creación en esa conferencia de Bretton Woods de el FMI y el BIRF, pero no así de la OIC, porque no se pusieron en una totalidad de acuerdo, no era tan relevante para ese momento, o así lo consideraron, y en el año 1947 lo que se firma es un acuerdo, un tratado, ¿sí?, sobre aranceles y tarifas del comercio, y este es el GATT. Entonces, que, bueno, 50 años más adelante, daría lugar a la creación de la OMC, incorporando todas estas bases, todos estos principios que traía el GATT. Nosotros vimos, ¿sí?, la clase pasada, o fuimos enunciando las principales características de los procesos de integración, ¿sí? En estas principales características habíamos establecido algunos lineamientos o algunas condiciones que se establecen para que se den los procesos de integración, y más allá de cuáles sean las ventajas o desventajas que cada uno de sus miembros pueden recibir de esos procesos de integración, algunos requisitos, decimos nosotros, para formar parte son la proximidad geográfica, ¿sí?, la cercanía, que no quiere decir que esto sea algo excluyente. En todo caso, es algo que se puede observar, pero no es algo que sí o sí se da. Pero cada uno de los países que decide integrarse en un proceso tienen algunas similitudes a nivel cultural, a nivel costumbres, quizás también tienen un mismo grado de desarrollo, pero también acá vamos a ver que puede ser que se dé siempre o no esta condición, pero tienen también algún tipo de política afín, algún sistema político que son parecidos o similares. Y fuimos enunciando en estas distintas etapas o estos distintos escalones en los que se dan los procesos de integración, características principales de cada uno de ellos, ¿no? Nosotros empezamos desde el que tiene menor, ¿sí?, más decíamos, menor característica o menor responsabilidad para cada uno de sus miembros, como son las zonas o áreas de preferencia arancelaria o preferencia aduanera, y después vamos incorporando, o fuimos incorporando alguna característica específica a través de los otros procesos, ¿no? En lo que nosotros vemos dentro de un acuerdo que se firma entre 2 o más países con respecto a lo que es una zona de preferencia arancelaria, vamos a ver que existe una nómina de productos entre los cuales se otorgan beneficios, ¿sí?, o reducciones de aranceles. Pero con respecto a el exterior, terceros países, cada uno sigue manteniendo su autonomía, cada uno sigue haciendo, ¿sí?, como hasta ese momento, como si no hubiese
un proceso. Lo único que cambia es, bueno, entre quienes son miembros de esa zona de preferencia arancelaria, hay estos beneficios. Luego vimos que el siguiente, ¿sí? El siguiente eslabón, el siguiente escalón es la zona de preferencia, la zona de libre comercio, perdón. Y ahí nombramos el TLCAM, ¿sí? El Tratado de Libre Comercio de las Américas o de América del Norte, que estaba entre Canadá, Estados Unidos y México, donde lo que se genera es también, ¿no? Una reducción de aranceles en una lista taxativa, una nómina taxativa de productos, pero en esta cuestión esos aranceles tienden a irse a la eliminación, no una preferencia, sino una reducción que puede llegar hasta el 0%, ¿sí? Esto es una generalidad, una característica, pero también mantienen autonomía hacia el exterior. Esto es una buena alternativa, no modifica o no cambia lo que cada uno de los países miembros puede hacer para afuera con el resto, no tiene, ¿sí? La aparición o la instauración de lo que nosotros denominamos organismos e instituciones supranacionales. Entonces, permite una zona de negociación que de alguna manera no restringe cada una de las acciones de los Estados miembros. Después vimos el tema de la unión aduanera, que acá sí aparecen ya algunas características como el arancel cero entre quienes son miembros, un arancel externo común, es decir, responden cada uno de los miembros de este proceso de integración de igual manera frente a terceros, que nosotros cuando vimos los ejercicios de importación, tanto de costo como presupuesto, habíamos tenido la oportunidad de tener ahí presente el arancel externo común, pero dijimos, el Mercosur está un poco desorientado, todavía no lo aplica o lo aplica no de la misma manera, con las mismas reglas, entonces están dentro de lo que es esta consideración, no muy integrados todos los miembros, pero sí lo que aparece a partir de lo que es este proceso de integración unión aduanera es la posibilidad de tener instituciones supranacionales, como cuáles, una secretaría administrativa, en el caso de otros ejemplos podemos tener un consejo común que emiten recomendaciones y empiezan a trabajar sobre cómo se va a realizar, ¿sí? Cada uno de esos distintos acuerdos internos, pero no tiene, ¿sí? Un poder, no tiene una autonomía sobre lo que es la legislación de cada uno de los países miembros, sino simplemente la posibilidad de emitir recomendaciones o de alguna manera resoluciones que pueden llevar a abarcar a lo que es ese bloque regional y colaborar con todo este proceso de transacciones, negocios internacionales. Luego, o lo que sigue, ¿sí? Es el mercado común que le agrega a las características que ya tiene la unión aduanera la posibilidad de una libre circulación de factores de la producción, ¿sí? Tierra, capital, trabajo, tecnología. Y en este caso, lo que empezamos a ver es que esas estructuras, esas instituciones supranacionales que se concretan, tienen, ¿sí? Un trabajo conjunto, una representación que va rotando, ¿sí? Con lo que nosotros denominamos la presidencia de ese organismo, principalmente lo que es el Consejo, en el caso del Mercado Común del Sur, Consejo Común Mercosur, donde los encuentros se realizan de manera periódica y va rotando tanto la presidencia de esas instituciones como también el lugar donde se realiza o donde se mantiene, ¿sí? Esa institución o ese organismo supranacional. Luego
tenemos la que nosotros denominamos unión económica o comunidad económica, que le agrega o anexa a lo que son las características del mercado común la simplificación o la integración del sistema económico financiero. En este caso, hablamos de una moneda común, donde tenemos un ejemplo, la Unión Europea, el euro, ¿no? Que ha llevado, ¿sí? Un proceso de muchos años para poder establecer, para poder integrar, para poder coordinar de qué manera esa moneda común se iba a implementar o se iba a establecer como la moneda originaria de un grupo de países que integraban este proceso. Y como última, ¿sí? Como última instancia de lo que son las distintas etapas de los procesos de integración, lo que nosotros encontramos es una integración total. En este caso, y con respecto a lo que decía antes de la unión económica, además de la posibilidad de una moneda común, también estos organismos o instituciones supranacionales empiezan a tener lo que se llama la representatividad, es decir, representar a cada uno de los habitantes de los países miembros y ser elegidos por el voto o el sufragio universal. Tal es el caso de lo que es el Parlamento, ¿sí? El poder legislativo. En la última instancia, la integración total, lo que nosotros vamos a ver es que me ofrece como característica, sumando a todo lo que ya veníamos mencionando, la utilización de símbolos patrios uniformes. Es decir, escudo, bandera, ya no estarían como parte integral de cada uno de los países, sino como únicos para todo ese proceso. Y no solamente el poder legislativo sería único, sino también el resto de los poderes. Y en este caso no lo vemos posible como una opción a corto plazo. No creemos que se avance hacia el establecimiento de una integración total o una integración económica total, porque el tema de deslindar el poder en un solo, ¿sí? Espacio, en un solo representante, es bastante complicado para muchos. Es una cuestión general de lo que nosotros observamos en cuanto a la representatividad y a la subjetividad de cada uno de los que ejercen el poder dentro de los miembros del proceso de integración más avanzado, que en este caso es la Comunidad Europea o la Unión Europea. Entonces, ahí lo que nosotros tenemos son todos los distintos estadios de procesos de integración. Vamos a ver cuando retomemos ahí la clase del 2 de octubre, algunos ejemplos, fuimos mencionando algunos, pero algunos ejemplos concretos de cómo se fueron desarrollando o cómo fueron avanzando, sobre todo los procesos donde está Argentina o el proceso de la Comunidad Europea, que son el que está en este caso más avanzado y que fue a lo largo de 50 años aproximadamente, comenzando como decíamos, ¿no? Primero algunas relaciones o tratados de manera bilateral, luego multilateral, y el establecimiento o la idea de establecimiento de llegar hasta el punto donde están hoy. Pero no significa eso que vayan a seguir avanzando. Hemos visto que tuvieron bastantes inconvenientes o bastantes planteos de diferencias, sobre todo con la aplicación del sistema financiero, el sistema monetario o algunas otras cuestiones con respecto a lo que es la legalidad, el poder judicial o el establecimiento de algunas normas donde no todos pudieron arribar al mismo punto de encuentro o de concordancia.
Y como les decía, con respecto al tema de este módulo, también nos compete ver lo que es la balanza de pagos, ¿sí? Y primero que nada, lo que vamos a realizar es una definición de qué se trata esto, ¿no? ¿Qué es la balanza de pagos? ¿Para qué se utiliza y cuáles son las razones del establecimiento, ¿sí? de esta balanza de pago? Nosotros vamos a estar frente a lo que se denomina principalmente una situación de una de una representación de un estado contable, ¿sí? El estado contable de lo que es principalmente el país, ¿sí? Y en este caso, lo que nosotros vamos a estar viendo, ¿sí? Es que la balanza de pago hace referencia a todas aquellas, ¿sí? Transacciones que se dan dentro de un periodo de tiempo, ¿sí? Que generalmente es un año, dentro de un país. Y esto tiene relación con lo que nosotros dentro de las empresas vemos y asociamos con los balances, ¿sí? De eso se trata. Nosotros no podemos, ¿sí? De alguna manera determinar cuáles son los saldos de la balanza de pago, pero sí vamos a ver que está integrada por varias balanzas que esas sí van a tener un resultado y en la sumatoria me van a permitir finalmente observar cómo es ese resultado durante este periodo. Y esto que yo les decía, bueno, qué es lo que se registra en esta balanza de pago, son todos los movimientos, ¿sí? Todas las operaciones económicas que se realizan entre quienes son residentes del país y lo que se considera el resto del mundo, ¿sí? Y esta operatoria donde nosotros vamos a estar viendo el movimiento, ¿sí? Este flujo de bienes, ¿sí? Y servicios. Además, el flujo de lo que son los activos o pasivos financieros y cómo de alguna manera influyen para finalmente, ¿no? En este periodo donde estamos haciendo este conteo, ¿sí? Me da un resultado. Lo que nosotros tenemos que empezar a ver y empezar a definir qué es lo que se considera residente. Esto que yo digo, bueno, son operaciones que se dan entre residentes de un país, en este caso el nuestro, y el resto del mundo. Bueno, nosotros vamos a considerar residentes a los que viven dentro del país y también a todos aquellos que no vivan dentro del país, pero que tengan el centro de interés dentro del país, ¿sí? Entonces vamos a ver que podemos contabilizar la actividad de un estudiante en el exterior, ¿sí? Que con una beca en el exterior está realizando, ¿sí? Un posgrado, una maestría o un curso corriente de capacitación en el exterior, alguien que está recibiendo una atención médica en el exterior, bueno, o también diplomáticos, ¿sí? Personal de consulados, bueno, estos también son considerados. Y dentro de esas transacciones que nosotros vamos a poder evaluar y que vamos a poder ver, vamos a tener, ¿sí? Como decíamos, transacciones de bienes, transacciones de servicios. Las transacciones entre, ¿sí? Residentes y no residentes, es decir, el resto del mundo, de bienes son lo que nosotros vamos a ubicar dentro de la balanza comercial, ¿sí? Es decir, esas compras y ventas de mercadería van a estar dentro de la balanza comercial. Y esto va a estar representado por las importaciones y las exportaciones. Entonces, ahí nosotros también tenemos la posibilidad de saber si esto fue superavitario o deficitario en un periodo de tiempo. Y solemos escuchar, ¿no?
Bueno, la balanza comercial del año 2019 fue superavitaria porque en realidad esto, qué es lo que tenemos que evaluar para saber si finalmente el resultado, ¿no? Si es beneficioso o no, ¿sí? Si fue superávit o fue déficit. El tema es poder evaluar, recordemos lo que nosotros vimos cuando veíamos el módulo de exportaciones. Cuando clasificamos los distintos tipos de exportaciones, nosotros decíamos Argentina exporta principalmente productos primarios y manufacturas de productos primarios. Entonces, el valor agregado es muy bajo. El volumen de comercialización tiene que ser muy alto para poder contrarrestar, ¿sí?, lo que importa. Y en realidad, cuando nosotros hablábamos de las importaciones de Argentina, decíamos que principalmente importa bienes de capital, bienes industriales o industrializados, es decir, con alto valor agregado. Entonces, con que solamente se importe una maquinaria, ¿sí?, cuántas toneladas de bienes primarios tenemos que exportar para que esto, ¿sí?, en esa balanza comercial dé, ¿sí?, superávit. Entonces, ahí es cuando lo que se necesita hacer es una real evaluación y valoración de cada uno de estos conceptos. Cuando nos brindan esa información, tenemos que poder determinar, ¿sí?, cuánto realmente son, cuánto es el flujo de movimiento, cuánto es el volumen de movimiento de cada uno de estos dos rubros, de estas dos grandes, ¿sí?, cuentas en las que vamos a poner ¿sí?, este resultado de balanza comercial. ¿Quién me brinda esta información? Principalmente nosotros decimos el INDEC, ¿no?, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, me permite acceder a esta información. Pero también, ¿de dónde recolecta esa información? A través de las estadísticas que hace aduana, ¿no? Nosotros cuando realizamos importaciones y exportaciones, todas estas operaciones van quedando, ¿sí?, en esas estadísticas y no solamente me van a servir, como veíamos en unas clases pasadas, para hacer una investigación de mercado, ¿sí?, esta información de carácter secundario que nosotros podíamos obtener, sino también para reflejar en este balance que estamos haciendo del periodo en cuestión sobre este país, cuáles son esos resultados. Y como decíamos, la balanza de pagos está integrada por otras balanzas, como puede ser, en este caso, una balanza general, que es la de cuenta corriente, que incluye la balanza comercial, que es la de mercancías, y la balanza de servicios, ¿sí? Y algunos de los servicios que nosotros vamos a poder mencionar o a los que vamos a poder incluir o que vamos de alguna manera a estar, ¿sí?, incluyendo, son todas estas operaciones que de alguna manera se denominan operaciones invisibles, ¿no? Porque decimos, no solamente estamos incluyendo ahí, mencionamos fletes o seguros, sino también quizás el pago de patentes, operaciones de turismo, ¿sí? Nosotros vamos a ver que cuando vienen a nuestro país, ¿sí?, turistas y contratan, ¿sí?, el servicio de hotelería o el servicio de traslados para realizar algún tour, lo que están haciendo es una operación, nosotros estamos haciendo una operación de exportación. No estamos saliendo, ¿sí?, a un mercado internacional, pero estamos vendiéndole, ¿sí?, estos servicios a quienes son no residentes, quienes están a su vez pagando con divisas. Entonces, estos son contratos que de alguna manera nosotros los vamos a incluir en esa balanza de servicios que pueden cerrar, por eso decíamos, la comercialización de algún tipo
de servicios como es el turismo o alguna asistencia o algún otro. Y muy también, ahí lo tenemos nombrado muy en claro, el tema de los fletes, ¿no? Puede ser que estemos hablando de esos fletes internacionales o algún otro tipo, ¿sí? de movimiento a través de este tipo de servicio que se pueda estar dando, ¿sí? Como transporte diverso, ¿sí? Pasajes o fletamentos que se realicen o algún tipo de gastos como pueden ser los que se abonan a través de la utilización de infraestructura portuaria o la registración de operaciones también entre residentes y no residentes de los transportes internacionales de pasajeros o los servicios que se brindan con esto, ¿no? Con el movimiento de quienes son no residentes. Y como vemos acá, ¿sí? También tenemos el tema de lo que denominamos otro, ¿sí? Rubro de cuentas. Nosotros acá teníamos una cuenta principal, mercaderías y servicios, hacemos una separación o una clasificación, y otro rubro de cuentas es lo que denominamos las transferencias unilaterales, ¿sí? En ese rubro de cuenta principalmente nosotros vamos a estar, ¿sí? Frente a lo que decimos, mercaderías o servicios o quizás algún tipo de activo financiero que no tienen una contrapartida, ¿sí? Porque quizás pueden estar tratándose de una donación o algún tipo de ayuda que se recibe sin una contraprestación. Entonces, en esto que nosotros estamos haciendo de una situación de presentación de balance, ¿sí? De cuentas utilizadas para poner ahí adentro cada una de esas acciones, no tenemos la contraprestación de una unidad financiera, económica o la posibilidad, porque nosotros vamos a ver que acá cuando poníamos, por ejemplo, dentro de la consideración de la balanza comercial, ¿no? Este intercambio de mercadería, de bienes, nosotros lo podemos hacer a través de la utilización de moneda, ¿sí? Un intercambio financiero económico, o a través de intercambio de productos. Entonces estamos hablando de un trueque. Bueno, esto hace o permite, ¿no? Que cuando nosotros tenemos el tema de la presentación de cuentas, estén saldadas, ¿no? Esto es decir, lo que está en el debe tiene que estar en el haber con alguna cuenta, ¿sí? Que me permita, ¿sí? Observar ese movimiento. En el caso de las transferencias unilaterales, no está esa posibilidad. Entonces, ¿por qué? Porque podemos estar hablando de lo que es quizás una, como decía, una donación o una ayuda, ¿sí? Económica o también puede ser alguna contraprestación dada con nada a cambio, ¿sí? Entonces, ahí tenemos eso de las transferencias unilaterales. ¿Cuáles son las otras cuentas o las otras posibilidades de agregar información cuando estamos frente a lo que es el tema de el capital, ¿sí? Y acá estamos principalmente relacionando con lo que es la estructura de la utilización de la moneda o la representación a través de lo que nosotros consideramos las reservas, y ahí lo que vamos a tener es que determinar, ¿sí? En esa partida doble, en ese saldo, decimos nosotros, todas las transacciones financieras, ¿sí? ¿A través de quién? Del ente que decimos representativo, ¿sí? Que lleva todos estos movimientos, la autoridad
el Banco Central, en este caso el BCRA para nuestro país. Entonces es donde está, ¿sí? Más que nada enunciado y establecido todo el movimiento financiero, todo el movimiento físico, ¿sí? Ya sea a través de monedas, ¿sí? Monedas físicas o esto es lo que decimos, el reemplazo de esto que es el patrón oro y determinarlo en representación de monedas internacionales, el valor, para que nosotros de alguna manera se pueda visualizar la situación financiera del país. ¿Sí? Esto que en alguna manera nosotros hemos estado en este último tiempo, ¿no? Con todas estas nuevas medidas que se están tomando, hablando sobre todo de eso, ¿no? Cómo está representado, ¿sí? Cuánto es la cantidad de reservas, cómo está integrada la reserva que se encuentra en el país. Esto que decimos, bueno, a través de divisas, cuáles son esas divisas, cuáles son las características, a través de oro, ¿sí? Cuánto de ese oro está, ¿sí? Transferido, o a través de lo que decimos nosotros, la representación de los derechos de emisión, ¿sí? Que son estos DEG que representan a la forma en que se integra cada uno de los países que forma parte del FMI, y tener también en claro, ¿sí? Cuáles son los distintos tipos de capitales o las distintas formas de expresar ese capital, ya sea en manos de lo que es el sector público o el sector privado. Esto me permite, más que nada, poder mostrar, como decimos siempre, ¿no? Con una estructura de documentación, cuál es la situación del país. Porque la balanza de pagos es simplemente el balance, ¿no? Esta es la contabilidad de costos diagramada por un periodo de tiempo, y sabemos que cuando cualquier empresa, cualquier organización realiza, ¿sí? El cierre del ciclo económico y tiene que presentar balance, ese balance me va a generar información interna e información externa. La posibilidad que nosotros tenemos de, en este caso, poder establecer resultados, y esto va a ser representativo y significativo para el Estado. Si nosotros nos orientamos sobre la estructura de la contabilidad y el balance, decimos, cuando nosotros tenemos esta fotografía de este momento, esa información es útil para la organización, para la parte interna, para la toma de decisiones, para cambios de rumbo, o para, de alguna manera, informar a quienes son socios, accionistas, principalmente, de cuál es la situación. Y para el exterior, esa contabilidad financiera, para poder permitirle a la organización diagramar, ¿sí? Eventuales inversiones, darle información a estructuras financieras como son los bancos o las entidades. En este caso es para poder permitirle al Estado, de alguna manera, recibir ayuda económica de organismos de cooperación, como puede ser el Banco Mundial, el FMI, el BID, y también recibir apoyo o no, de acuerdo, o recibir esto que nosotros denominamos inversiones extranjeras directas o no. Y habíamos mencionado la clase anterior también con respecto a esto, la posibilidad de lo que nosotros denominamos recibir algunas recomendaciones de cómo modificar o establecer algunas reglas o normativas nuevas
con respecto a esta situación que se tiene como resultado de esta balanza de pagos. Entonces, ¿qué es lo que se menciona o se nombra cuando nosotros hablamos de capital y oro monetario? Principalmente también esas operaciones que hace tanto el gobierno nacional a través de las, como decíamos, autoridades monetarias, ¿sí? Que en este caso es el Banco Central, y también las instituciones, otras instituciones bancarias que están formando parte y que son también las que mantienen o tienen en algún punto, ¿sí? Las modificaciones en sus manos de activos y pasivos con quienes son no residentes, estas operaciones o estas transacciones financieras. Y una última cuenta que nosotros tenemos ahí disponible y que podemos ver es la cuenta que se denomina errores y omisiones, más que nada, que lo que me va a permitir o lo que me va a asegurar es que podamos en esa registración realizar, ¿sí? El cómputo de otras transacciones que de alguna manera, ¿sí? Algunos débitos que quedaron pendientes o algunos créditos que quedaron pendientes que no tenían, ¿sí? La posibilidad de estar reflejados en ninguno de los movimientos que nosotros vinimos viendo. Entonces, esto que siempre podemos ver también cuando en una empresa, decimos nosotros, hacemos el registro de cada uno de esos movimientos, bueno, la posibilidad de determinar dentro de esta, ¿sí? De este rubro de denunciación de cuenta de errores y omisiones, la compensación por diferencias, bueno, cuando nosotros realizamos el movimiento o el establecimiento de algunas de las cuentas anteriores, no pudo ahí incluirse o anexarse. Esto es lo que hace, ¿sí? En reglas generales, estos 4 grandes grupos, ¿no? Mercaderías, o esto que nosotros decimos bienes y servicios. Después habíamos hablado de esas transacciones unilaterales, esto de capital y errores y omisiones son los 4 grandes grupos que me permiten, ¿sí? Estructurar a través de esas balanzas, ¿sí? Más que nada, decimos, directas de cada uno de ellos, armar lo que es la balanza de pagos y darme una visión o un resultado final. Pero nosotros lo que estamos acá obteniendo es una fotografía, una instantánea de un determinado momento donde se realiza, ¿sí? Toda esta inclusión. Y vamos a ir a pasar para, más que nada, para realizar como sería la teoría, el cierre de la teoría de esta parte, el tema de lo que es la utilización, la aplicación de lo que es el sistema, ¿sí? Cambiario que nosotros mencionábamos o que también estuvimos viendo cuando habíamos hablado en el módulo 1, ¿no? Cuando nosotros vimos políticas, ¿sí? Políticas de comercio exterior, hablamos sobre una estructura de sistema de cambio y nosotros tenemos la posibilidad de lo que se denomina el mercado único, libre cambio, el MULC, ¿sí? Que se encarga de establecer de qué forma en nuestro país principalmente tenemos esta disponibilidad de la moneda, cómo se trabaja, cómo se ejecuta o cómo se lleva a cabo. Y dependiendo, ¿sí? Distintos momentos a lo largo de los años que vamos transcurriendo, el sistema cambiario tiene, ¿sí? Tendencias liberales o decimos nosotros, de un tipo cambiario libre o un tipo cambiario controlado. En nuestro país,
no, lo que siempre estamos viendo o estamos en presencia es de un sistema cambiario controlado. ¿Por qué? Porque la autoridad monetaria, la que nosotros mencionábamos, ¿sí? El BCRA como vector, ¿sí? Que recibe directivas de lo que es el Ministerio de Economía, siempre está actuando frente a distintos movimientos, ¿sí? Frente a distintas circunstancias y a requerimientos o necesidades. Y esto me marca principalmente lo que nosotros decimos una regulación de ese mercado. No existe esto que nosotros podemos en la teoría determinar un sistema cambiario libre donde el juego de oferta y demanda hace que se establezca el precio o el valor de esa moneda que tenemos nosotros como la representativa de la divisa internacional. Entonces, lo que nosotros vemos no es el precio del dólar, sino es la relación de nuestra moneda con respecto a esa moneda internacional que es la que está fluctuando. Y cuando nosotros tenemos la posibilidad de hablar del tipo de cambio, vamos a ver que tampoco existe lo que nosotros podemos denominar en la teoría un tipo de cambio único. En Argentina, varias décadas, ¿sí? Son las que llevamos con tipos de cambios múltiples. Podemos tener, ¿sí? Dependiendo la operatoria, nosotros vemos que tipo de cambio comprador, tipo de cambio vendedor, se está hablando nuevamente de volver a lo que es el tipo de cambio exportador e importador, monedas diferenciales, por eso hablamos de una multiplicidad de este tipo de cambio con respecto a lo que es la situación o la característica de la operatoria en sí, y más que nada va a estar también relacionado con ese que nosotros veíamos, ¿no? Ese implemento de la balanza de pagos, ese resultado y las necesidades de acuerdo a la situación económica del país. ¿Qué pasa con esto que nosotros tenemos ahí y mencionamos como el seguro de cambio? ¿De qué se trata y para qué se utiliza o cuáles son, ¿sí? Las características de un seguro de cambio? Nosotros vamos a ver que similar a lo que en algún momento cuando vimos el módulo 2, ¿sí? Hablábamos de un seguro de crédito a la exportación, no un seguro ante la posibilidad de cobertura de riesgos, en ese caso riesgos comerciales. Cuando nosotros mencionamos acá la aplicación de un seguro de cambio, estamos hablando, ¿sí? De lo que se denomina un seguro o la contratación de un seguro. ¿Qué tal? Buenas noches, César, ¿cómo estás? Bienvenido. Para lo que es, lo que decíamos, el riesgo que me ofrece principalmente la diferencia, ¿sí? Del precio de una moneda internacional. En este caso, la divisa, decimos, ¿no? Esto que decimos, bueno, concretamos una operación y en el momento de esta contratación o de esta concreción de una operación comercial, tenemos un precio de esa moneda, y cuando concreta se cierra esa operatoria, nosotros tenemos el cobro o el pago y esa moneda está en otra, ¿sí? En otra cotización, en otro nivel, en otro precio. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos como posibilidad, ¿no? Este seguro para la cobertura de estas operaciones comerciales internacionales donde la divisa tiene
estas fluctuaciones y lo que se busca principalmente es disminuir ese riesgo o eliminarlo con este tipo de seguro, sobre todo en países como el nuestro, donde la incertidumbre sobre lo que es el valor de la divisa y la diferencia de momentos hace que se corra riesgos importantes, sobre todo cuando nosotros vemos que, y sabemos, ¿sí? Por lo que hemos ido desarrollando a lo largo de estas operatorias, que el exportador no va a recibir, ¿sí? Moneda extranjera, en ningún caso va a recibir lo que es, ¿sí? Decimos moneda en pesos, y siempre a la cotización menor, en este caso cuando hablábamos del tipo de cambio comprador, y a la inversa con lo que sucede en una operación de importación, ¿no? Decimos, bueno, al adquirir esos productos, cuando tenga que pagarlos, tendrá que recurrir a la compra de esa moneda internacional y lo hará al mayor precio, al tipo de cambio vendedor. No sé, César, si querés sumarte con algún aporte. Estuvimos viendo un poco lo relacionado con la balanza de pago y cada una de las balanzas, y ahora cerrando ya con esto, y bueno, no sé, como vos digas. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Sí, la pagos ha estado directamente con el tema anterior que vieron. Vos empezaste con procesos Ujú. de integración. Sí, sí, Ah, sí. eh, entonces, eh, habrán visto en la escala, en la fórmula de integración, que hay como como estadios graduales a medida que vamos avanzando. ¿Y de qué va a depender un poco esto? Va a depender de yo como país, bueno, dónde me quiero situar, dónde me quiero ubicar. Cuanto más avanzado es el proceso de integración, más interrelación tenemos con los países miembros. ¿Qué quiere decir esto? Cuanto más avanzado es el proceso de integración, más se van desdibujando todas las de nuestra soberanía, se van desdibujando y vamos a tener que ir resignando ciertas determinaciones que antes las podíamos tomar en forma independiente. ¿Sí? Eso, si ustedes ven más o menos en el mundo, hay aproximadamente unos 90 procesos de integración, la mayoría son zonas de libre comercio, y no es por casualidad o obra del destino. Porque en la zona de libre comercio, cada país miembro conserva cierta independencia frente a terceros. ¿Sí? Bueno, el tema de la balanza de pagos, como ustedes habrán visto, está íntimamente relacionado con el tema de los procesos de integración. Tengamos en cuenta que cuando nosotros nos integramos, formamos parte de un proceso de integración, nuestra balanza de pagos, por una cuestión natural y lógica, va a sufrir algún tipo de modificación, digamos, el hecho de que estemos formando ese proceso de integración va a influir en nuestra balanza de pagos. Por eso, como dije en la clase pasada, hubiese sido preferible, en el caso nuestro, Argentina, que nos hubiésemos quedado en una zona de libre comercio, porque hoy por hoy no somos ni unión aduanera ni mercado común. ¿Sí? Estamos ahí en una, como decimos, unión aduanera imperfecta. Y de la mano de esto, también de la balanza de pagos y de lo que estamos viendo ahora, lo que es el mercado cambiario, también están íntimamente relacionados. ¿Por qué? Porque un país que tiene una balanza de pagos deficitaria, como estamos nosotros en estos momentos, vamos a tener un tipo de cambio bastante controlado, ¿sí? Un mercado cambiario donde la autoridad cambiaria, en este caso el Banco Central, va a intervenir en forma permanente. Vamos a tener políticas monetarias bastante estrictas, como las que estamos teniendo nosotros ahora. Y obviamente van a aparecer, como tenemos nosotros también,
tipos de cambio como en paralelo, es decir, el clásico tipo de cambio paralelo. Ahora bien, a la hora de ver ustedes en el trabajo práctico, y llevarlo un poco como si lo estuviesen llevando a la práctica, es sano y saludable y aconsejable que analicen cuál es la balanza de pagos, ahora que saben de qué se trata, cómo está la balanza de pagos del país al cual ustedes le van a vender en el trabajo práctico, para ver un poco cuál es su capacidad de pago y para ver también cuál es su política cambiaria, ¿sí? Eh, de la, del saldo de la balanza de pago de los últimos años, ustedes van a saber perfectamente cuál es su posición, su postura, su estadio cambiario y cuál va a ser la política que van a aplicar en ese sentido. Bien, bueno, no sé, nosotros acá estaríamos terminando lo que es esta primer parte, la parte teórica del módulo. Después también van a tener un anexo a ese módulo donde vamos a ver algunas de estas principales, estos principales procesos de integración donde, como decía, está Argentina, o la relación o la comparación que podemos hacer o un paralelismo con Argentina y lo que es la Comunidad Europea principalmente. Pero esta primera parte estaría hasta acá más o menos concluida. Perdón, Ana, Si te parece, dale. tengo una consulta sobre balanza de Sí, pagos. sí. Cuando hablaban de una balanza deficitaria, o no, ¿se refiere a la suma de las 4 cuentas? Exactamente, porque el tema es la balanza de pagos no da deficitaria, sino muestra un resultado, ¿sí? Lo que puede dar deficitaria o superavitaria es, por ejemplo, la balanza comercial o la balanza de servicios, donde ahí sí realmente podemos ver si fue para un lado o para el otro. La balanza de pagos da un resultado, ¿sí? Y esto, como decía recién César, a mí me sirve para ver, ¿no?, ese resultado, cómo viene ese país, si me conviene o no negociar con ese país y en qué, ¿sí?, condiciones podemos negociar con representaciones de estas balanzas, porque esto es como el resultado de un balance, ¿sí? Entonces, bueno, acá tenemos este resultado. Cada uno de estos va a dar, ¿sí?, una posibilidad de tener, ¿sí?, una definición final sobre eso, porque nosotros no solamente estamos viendo el intercambio, como decíamos, entre mercaderías o servicios, sino también qué es lo que tiene, perdón, acá se me cerró a mí, o con qué cuenta, ¿sí?, el país. Bueno, tiene reservas, bueno, ha recibido además empréstitos, créditos, o tiene ingresos de algún más que nada movimiento o de alguna relación o de alguna de las acciones que realizan los distintos gobiernos, ¿sí? Entonces, bueno, esto me muestra un resultado y eso me permite a mí tomar decisiones más que nada con respecto a esos resultados. Ok, pero en ese caso se puede tomar una decisión. Por ejemplo, no sé, yo estoy viendo la balanza de pagos de INDEC de Argentina. Sí. De los últimos 10 años, más o menos estuvo, más o menos, pero siempre casi deficitaria. Eso, En sí. este caso, digamos, todos más o menos conocemos la historia, pero teniendo en cuenta digamos, el TP, que se va a tener que tomar una decisión en base a un país que la mayoría no conocemos, digamos, las políticas que se tratan en general. Digamos, podemos sacar una conclusión en base a la balanza que vemos, que podríamos ver ese país. Sí, lo que te va a mostrar es esto, ¿no? Esto como vos decís, si vos miras para atrás 10 años, lo que ves es una tendencia de ese país o las políticas que fueron aplicando que están en relación a eso. Entonces, ahí te va a permitir, no solamente, a veces siempre lo que se hace es comparar, ¿no?, el Producto Bruto y bueno, esto es un solo indicador,
bueno, ¿dónde recurro? A la balanza de pagos, porque como decíamos también hace unos instantes, es el balance, ¿sí?, contable del país. ¿Y qué resultados viene teniendo? Entonces ahí puedo tener información sobre cuáles son las políticas que aplica. Y esto que yo les decía con respecto a esa primera balanza, que es la comercial, esta primera cuenta que nosotros tomamos y que, bueno, pero le da, ¿no?, que en los últimos periodos las exportaciones fueron, ¿sí?, más altas que las importaciones. Bueno, pero ¿cuál es la calidad de las exportaciones de este país? ¿Cuáles son los productos o los rubros que comercializa contra los que importa? Y ahí también, por eso decimos, es un análisis bastante riguroso y exhaustivo de cada uno de estos conceptos que va a permitir tomar decisiones, ¿no? Cuáles son los resultados que nosotros estamos viendo a través de los diferentes periodos o estos diferentes tipos de ciclos que se van considerando y finalmente es conveniente o no relacionarme con ese país, más que nada para que ustedes puedan evaluar y poder determinar, ¿no? Dar esto que decimos, ¿no?, una visión de qué es, bueno, igualmente considero que es beneficioso la negociación con ese país. Para mí me va a brindar resultados. Bueno, eso ustedes lo decidirán en base a la información que pueden tener o a la que pueden acceder sobre ese país con el que están negociando. Ok, perfecto, gracias. Seguro surjan No, más dudas con el TP, me imagino. no hay problema, todo lo que se les presente como duda o como inquietud, nos avisan, nos hacen llegar esa información, pero bueno, estas son cuestiones que siempre uno está mirando cuando hace esas investigaciones de mercado, no solamente, ¿no?, esto que decíamos, bueno, miro quién va a ser mi cliente, quién va a ser el consumidor, tomo la iniciativa, elijo cuál es el mix de marketing, bueno, algunas cuestiones que son a nivel micro, pero también otras a nivel macro son las que se tienen que evaluar y muchas veces ponemos como ejemplo a Venezuela, ¿no? Esto que decimos, bueno, nadie en estas condiciones o en las condiciones actuales le estaría comercializando a Venezuela por simplemente no estamos mirando la balanza de pago. Estamos, porque quizás en la representación uno puede tener la posibilidad de esto, decimos, ¿no?, de modestos datos que tienen, ¿sí?, la intermediación de otros, por eso decimos, entre residentes con las empresas, muchas veces los números se manipulan, ¿no? Solemos decir que la diferencia, ¿no?, que hacen los contadores, nosotros siempre ponemos un ejemplo que dice, si le pregunto a un ingeniero cuánto es 2 más 2, me va a decir que es 4. Si le pregunto a un contador cuánto es 2 más 2, me va a preguntar cuánto querés que dé. Entonces, eso a veces puede pasar en todos los balances, ¿no? El tema de la manipulación de números quizás a veces está presente, pero tengamos en cuenta que acá en esta cuestión de balanza de pagos, lo que sí tenemos es que hay otros que intervienen que pueden estar dejándome certeza de esos números. Entonces, vamos a ver, César, si te parece algún ejercicio. Yo les dije o les prometí que íbamos a ver uno. No sé si puedo yo, a ver si puedo compartir Sí, el que que me vimos mandaste hoy. hoy. Veo, ahora te digo, espérame Sí, un sí. segundo. Si no, A ver. compartimos alguno de los otros. Espérame a ver. Vemos, a ver si. Acá creo que lo tengo, a ver si lo podemos abrir ahí. Ustedes me dicen. Yo ahora lo estoy. A ver, no sé si tengo la información acá arriba o empezaba acá esto. No, ahí está. A ver, ustedes me dirán. Ahí está. Sí, se ve Ahí bien está, ahí. sí, es ese, se ve. Sí, correlo un poquito como para... Para.
Para la que un derecha. poco acá para ver acá, porque un poco para abajo. Para la derecha, como para... Para. Ahí, ahí, ahí está. No lo Exacto. estaba viendo, no lo estaba viendo. Ahí está. Este es un caso sencillo que está en la guía número 7. No tiene mucha historia respecto del rubro 1, porque está subsumido todo en el enunciado, directamente nos da el costo de producción, que multiplicado el unitario multiplicado por las 1.700 unidades, nos da ese total, que está en rojo. Y tampoco nos dan muchos datos, nos dicen que son 1.700 unidades de producto, elijan el producto que ustedes quieren, que va vía marítima a México. Entonces, como costo de producción directamente, vamos a tener los 12.885, porque ya lo da el enunciado. Y después directamente la tabla nos muestra cuáles son los costos logísticos. Tenemos por un lado $85 de gastos bancarios, hay el 1.25% de gastos de despacho, a diferencia de otros que siempre los gastos de despacho o los gastos operativos están en suma monetaria, acá lo dieron en porcentaje. Los honorarios del despachante, que es el 0.85%, retiro de contenedor, que forma parte de los gastos logísticos de la exportación, en 105%, manejo de documentación obviamente de exportación, $70. Tenemos una utilidad establecida, no nos dice si es neta o bruta, dice utilidad establecida del 25%, un derecho de exportación del 6% y un reintegro del 0.465%. No hay materia prima importada, por lo tanto, hay una parte sustancial del numerador de la ecuación que no la vamos a tener porque no tenemos drawback. Entonces, una vez que ya plasmamos esto en esta primer matriz auxiliar, yo lo que hice fue, les di dos variantes, tomando la utilidad como dice establecida, yo lo puedo considerar como es una utilidad ya final, o la tomé como una utilidad bruta y la netié de impuestos a las ganancias. Entonces, sobre esa base, si bajamos, Ahí voy bajando, espérame que lo voy moviendo. sí. Ahí. Para que dejamos, bueno, esto de la utilidad, dejamos acá el cuadro, ahí, ¿te parece? Sí, exacto. Entonces, el rubro 1, en este caso es muy sencillo, es la multiplicación del unitario por las 1.700 unidades, que nos da los 12.000, no veo yo, está muy chiquito, 12.855 es. 835. 12.835, esto directamente es el costo de producción. En otros ejercicios teníamos que sumar mano de obra, carga fabril, materia prima importada, materia prima nacional, acá es como que está subsumido en todo. No hay otros datos, digamos, no tenemos ni gastos comerciales, ni gastos administrativos, ni costos financieros. La utilidad de impuestos, hice dos versiones. La netía de impuestos, si me da sobre la base del 25% de utilidad bruta, me da un 16.75, ¿sí? Que en este caso lo vamos a reflejar en decimales. Y después tomé una segunda opción con el 0.25. Rubro 7, gastos directos de exportación, vamos a tener la sumatoria de el retiro de color y el manejo de documentación, otra cosa no había, en unidades monetarias. Y el rubro 8, vamos a tener el 1.25 de los gastos operativos, el 0.25
4.85 de los honorarios del despachante de aduana y el 6. Digamos, recuerden que en el rubro 7 van todos los gastos de la operativa de exportación expresados en unidades monetarias, en el 7 y en el 8 todos los gastos de la logística de exportación expresadas en porcentajes. Rubro 9 no tenemos, y el rubro 10 lo único que vamos a tener es el 4.65% de reintegro. Al no haber mercadería prima importada, no vamos a tener drawback. Entonces, el reemplazo es fácil. Ya directamente vamos a la ecuación. El rubro 1, que es la sumatoria de los... el CX, el costo de exportación, que es la sumatoria de los rubros 1, 2, 3, 4, 5 no, y el 7. En este caso vamos a sumar el rubro 1 y el rubro 7. La sumatoria del rubro 1 más el rubro 7 me da estos 13.095. Eso es en el numerador. En el denominador reemplazamos directamente los gastos de exportación en forma porcentual. Entonces tenemos, el único rubro que tenemos los gastos operativos, los honorarios del despachante de aduana, los derechos de exportación, y la primera variante es con la utilidad neta de impuestos a las ganancias. Digamos, acá no está el 33%. Seguimos la lógica de la ecuación y le sumamos los reintegros. En este caso nos va a dar un total, por las 1.700 unidades, de un FOB de 16.409,77 y un unitario de 9,65. Ahora, como el ejercicio me dice utilidad establecida, no puedo tomar tranquilamente como que es la utilidad final. Entonces abajo hice la opción B. Caso tomado con la utilidad como neta del 25%. Arriba no me va a variar, porque no hay ninguna modificación. Si la parte de arriba no me va a variar. Pero abajo sí, porque en vez de el 0.1675 estoy haciendo el 0.25. Por lo tanto, me va a dar un FOB bastante más alto de, si no me equivoco, 18.301, ¿sí? Con un unitario de 10,76. En este caso, yo puedo considerar directamente que la utilidad establecida es una utilidad neta de impuestos. ¿Qué ocurre con esto? Hay un principio, que es un principio universal tributario, que es el de no exportar impuestos. Por lo tanto, en el caso de la materia prima nacional, a la cual yo pago impuestos internos, en mi costeo, digamos, en mi CX, cuando hago la matriz primaria, tengo que deducir los impuestos, porque después a través de reintegro me los van a devolver. Puedo no hacerlo, ¿sí? Puedo no hacerlo. Lo lógico es, bueno, es hacerlo. Lo mismo pasa con el tema de la utilidad. Pero acá hay algo que es un poco el toque final de esto, que es la política de precios, ¿sí? Tranquilamente, si yo tengo margen, porque mi precio sigue siendo competitivo, puedo dejarle el 25%. Ocurre que nuestros precios
salvo de algún que otro commodity, no suelen ser competitivos en el exterior. Por una sencilla razón, tenemos mucha competencia que tiene carga tributaria significativamente menor a la nuestra. Por lo tanto, en muchos rubros no somos competitivos. Entonces, a la hora de fijar la política de precios, vamos a tener que aplicar este principio universal tributario. Pero esto es una cuestión ya de decisión, estrategia de la política de precios. Si yo la puedo netear o la puedo dejar como está. En el caso concreto me dice, de este ejercicio me dice utilidad establecida, no me da más datos. Entonces yo le hice las dos versiones como para que vean, ¿sí?, cuán diferente me da el precio. ¿Qué ocurre? Si mi valor, conforme a la competencia, ¿sí?, entre 9.65 unitario y 10.76, lo puedo fijar en algo más parecido a 10 que a 9, bueno, yo acá tengo dos extremos como para, ¿sí?, como para dos márgenes como para moverme dentro de ese rango. Tengo dos rangos de parámetros como para promediarlos y manejarme dentro de ese rango. Lo importante es tener en cuenta que vamos a suponer que dentro de los 13.095 hemos incluido dentro de ese costo de producción realmente todos los costos en el cual hemos incurrido en la producción de ese producto. En materia de los TP, al decir establecida, vuelvo a repetir, lo que hice fue, a título de ejercicio práctico de juego, reflejarles las dos opciones. Si el ejercicio le dice que es la utilidad bruta, lo lógico, lo que corresponde es netearla de impuestos. Si le dicen que es neta, no. Si no le dice nada, la pueden dejar. Si no lo aclara, lo pueden tomar o pueden reflejar las dos opciones y aclararlo. Sí, aclararlo como yo lo aclaré acá abajo. A los efectos de los ejercicios de la guía de trabajos prácticos. Perfecto. Y lo que les decía yo también al inicio es que, bueno, vamos a tratar del día 2, que es cuando volvemos a tener clases, ya que la próxima semana es recuperatorio, hacer algún otro ejercicio para que, bueno, vayamos despejando dudas. Si bien no están todos disponibles las resoluciones en el aula virtual, para que podamos ir haciéndolos y despejar dudas de quienes tengan alguna consulta con respecto a esa guía de ejercicios de exportación. Así que, bueno, muchísimas gracias, Saraí, por presentar estas dos opciones. No, por favor. Y si se les presenta a ustedes alguna duda específica cuando están haciendo la guía o desarrollando uno de los ejercicios, no tienen más que enviarnos un mail y nosotros estamos para sí. Claro, para ayudarlos con esto. Por lo pronto, bueno, terminamos acá con esta primera parte de la teoría de lo que es el módulo 6, y veremos, como decíamos, el día 2 de octubre algún otro ejercicio y el desarrollo de algunos de estos procesos de integración en los que está Argentina, principalmente para poder ver cómo fue evolucionando a través de la firma de los distintos acuerdos, cada instancia o cada incorporación
de quienes son miembros de ese proceso de integración, o en algún otro, como puede ser Aladi, en el que nos encontramos también formando parte. Simplemente, bueno, agradecerles que hayan estado acá y desearles feliz día el lunes del estudiante, y desearles también un buen fin de semana. Nos encontramos el próximo viernes con quienes tengan que rendir el recuperatorio. Hasta Chao, luego. buen fin de semana. Gracias, igualmente. Chao, gracias César, nos Chao, hablamos, gracias. hasta luego. No, a vos, saludos. Gracias.